Buenos días, estudiantes. Para la materia de lenguaje vamos a trabajar el libro Más que Palabras 3 para los cursos de tercero de secundaria A, B y C. Vamos a trabajar de la página 48 a la página 49. Bueno, ¿qué nos pide en este caso? Nos pide en la página 48, redacta 5 oraciones con pronombres de distintas clases y subraya los pronombres y clasifícalos. Aquí he puesto 3 ejemplos para empezar. Por ejemplo, por la pradera nosotros corríamos. Nosotros lo subrayo y eso lo coloco al ladito como pronombre personal. El otro, que dice, esto es un desorden. Esto lo subrayo y este pronombre significa pronombre demostrativo. 3. Lo mío es para hablar de Jesús. Subrayo la palabra mío. ¿Por qué? Porque este es un pronombre posesivo. Falta pronombre relativo y pronombre indefinido, a lo cual lo van a completar ustedes. Punto 2 de la página 48 en la parte integradora. Escribe oraciones con los siguientes pronombres según la función que se indica entre paréntesis. Nos pide que los pronombres trabajen como sustantivo, como adjetivo y como adverbio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que, un ejemplo, como sustantivo. Ana explica la tarea. Ana es un pronombre en sí sustantivo, porque Ana es un sustantivo propio. Por tanto, funciona ese pronombre como sustantivo. Eso lo pueden colocar en su libro. Lo otro, adjetivo. Ejemplo, este dibujo es hermoso. Este trabaja como pronombre, pero como pronombre en función de adjetivo. En todo caso, entonces, el pronombre este es un adjetivo. Y como adverbio, cuando habla, todos debemos escuchar. Cuando es un pronombre porque está dando referencia a una persona. Por tanto, esto es un pronombre en función de adverbio. Esto pueden copiar en su libro. El punto 3 no lo van a realizar porque en las páginas que se han realizado, por ejemplo, en la página 47, ustedes van a manejar ya, en ese sentido, o ya lo hicieron, una técnica de estudio. Mapa conceptual, resumen u otro caso. El punto 4 no me lo van a detallar porque lo que yo quiero es que trabajen aquí en el libro y es lo que me van a presentar. Punto 5 tampoco. El punto 6 del cuento de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges indica lo siguiente. Vamos al punto 6. ¿Qué quiero que me trabajen? 1. Narrador. ¿Qué sucedió? Un fragmento de ese cuento de Borges. Espacio. ¿Dónde sucedió? Tiempo. ¿Cuándo sucedió? Personajes. ¿Quiénes son los personajes? Y lenguaje. En esta parte les ayudo. Cuando dice lenguajes, explica lo siguiente. La forma en que está relatada el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué me van a escribir ahí? Que el cuento está en lo literario y en lo coloquial, ¿no? Inciso B. Busca el versículo bíblico que aparece en el cuento mencionado anteriormente. ¿Qué relación encuentras con lo que se está narrando, ¿no? Un versículo bíblico que se menciona en el cuento de Jorge Luis Borges y ve qué sentido tiene con relación al cuento. C. ¿Cuál es el contexto histórico-social del texto? Investiga. Te doy un dato en esta parte. Es en Argentina. Son momentos de guerra colonial, es decir, sometimiento a comunidades indígenas al gobierno central. Tipo así como pasó en Estados Unidos. Una guerra entre las tribus de Estados Unidos contra el gobierno central. Lo mismo ocurrió en Argentina. Fue en este momento en que pasó en Argentina. Martín Fierro fue uno de los que estaban luchando por los derechos de las comunidades indígenas. Y lo último, D. Traduce el epígrafe de este cuento, luego explica su relación con la narración. En el cuento de Borges hay esto.
este epígrafe. Esto se llama epígrafe, ¿no? Es decir, después del título, él cita un epígrafe. Lo curioso es que Jorge Luis Borges lo cita en inglés. I'm looking for the face I had before the world was made. Que me he tomado la molestia de traducirlo, que dice, estoy buscando la cara que tuve antes de que se hiciera el mundo. Eso pareciera que está sacada de un libro, La escalera de Caracol. Pero ¿qué significa esta frase, este epígrafe con relación al cuento? Estoy buscando la cara que tuve antes de que se hiciera el mundo. Aquí me van a colocar ustedes esa relación con la historia del señor Isidoro, que nos habla el señor, que nos cuenta el señor Borges. Para darles una ayuda, me parece, y va a ese sentido, se busca nuestras identidades. Ver lo que somos en función de lo que fueron nuestros abuelos. Bueno, esto en las páginas 48 y 49 que deben trabajar. Vamos ahora a la unidad, a las actividades de la unidad 2. Todos a la página 189, donde explico lo siguiente, donde debe estar llenado lo siguiente. Capítulo 2, página ahora 169 en la parte de actividades. Vamos. Relee el cuento La tristeza de Anton Chejov de la sección Me gusta leer, página 30-33, y completa las consignas. Infiere el significado del vocabulario usado en el cuento uniendo con flechas los pares que te aparezcan. Estudiantes, al decir infiere, te está pidiendo qué piensas de las palabras que se encuentran aquí y cuál le correspondería en su significado. ¿Sí? Aquí a lo menos te está diciendo, trata de aparentarlos a los que parezcan ser el significado pertinente. Kopek, por ejemplo, es una moneda rusa. Pescante es el asiento exterior de un carruaje. Tú completa las demás que faltan. ¿Cuál crees que son sus significados? Inciso B. Aquí te pide que nombres y describas al protagonista del cuento. Por eso escribo la siguiente pregunta para que te guíes cuando hagas esta tarea. ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo es físicamente el protagonista? Aunque los dibujos de ese hermoso cuento de Chejov nos dan luces para poder describir y responder en el inciso B. Inciso C. Ubica el cuento en época y lugar. El cuento se ubica obviamente por los años 1800, ¿no? Y es un lugar muy frío, muy gélido, y solamente ese clima se encuentra en Rusia. Y en otros lugares también, ¿no? Inciso D. ¿Cuál es el conflicto en este texto? Si hemos leído con detenimiento, el conflicto radica en que las personas están preocupadas en sus cosas y nadie quiere escuchar a nadie. Entonces, tal vez ese es el conflicto del cuento, ¿no? Que el señor del carruaje, Yona, quiere encontrar a alguien que le recepcione sus problemas. Inciso E. Justifica el género literario. El género literario es cuento. La justificación es que es corto y con pocos personajes. Por ende, es un cuento. F. Enumera los temas que quería compartir Yona. ¿Qué temas quería compartir? Tú sabes que Yona estaba sufriendo por la pérdida de su hijo. Murió su hijo y uno de sus temas era precisamente eso cuando estaba llevando a sus pasajeros. Eso es lo que quería compartir. Y otros temas más que dice el cuento, lo pones en esta parte, el inciso F. G. Da tu opinión de por qué Yona se consuela contándole a su caballo su tristeza. ¿Por qué? Es una opinión que quiero que tú vayas colocando. ¿Qué opinión le das tú al hecho de que quiere contar Yona
y se consuela con su caballo. Preciosos estudiantes, todos merecemos ser escuchados. Necesitamos escucharnos, necesitamos escuchar. Tal vez por eso alguien dijo que Dios nos dio una sola boca y dos orejas. Una sola boca en el hecho de solamente hablar poco y dos orejas de escuchar mucho, para escuchar mucho. H. Escribe un breve fragmento que muestre lo que es una familia normal para Yona. En el cuento, Yona expresa cómo debería ser una familia y por eso se siente triste cuando su hijo fallece. Página 190, para divertirnos en esta página, en donde vamos a detallar lo siguiente. Y dice, escribe el tema central de los siguientes versículos y luego elige el que más concuerde con el tema del cuento. Referencia, por ejemplo, Juan 16:20. ¿Qué dice Juan 16:20? Y tú saca la síntesis de este versículo y haz una comparación con el tema central del cuento, ¿no? ¿Cuál es el referente de este versículo con el cuento? Entonces tú agarras estos versículos y saca tu propia conclusión en tus propias palabras. Esto se llama parafraseo. ¿Okay? Otro, inciso J, relaciona este texto con el título y el versículo del capítulo. Aquí te pide que tú tienes que relacionar el título de Chekhov y relacionarlo con el versículo del capítulo, ¿no? ¿Cuál es el versículo de nuestro capítulo? Lo encontramos obviamente en la unidad 2, que nos dice, si no me equivoco, aquí está, Filipenses 2:4. Busquen también el interés de los demás. ¿Cuál es la relación que tiene este texto con el título y el versículo del capítulo, ¿no? 2. Investiga y elige un cuento realista de un autor de tu país y completa los siguientes aspectos. Título del cuento. A ver, un cuento realista de nuestro contexto social. Podría ser Sambo Salvito o Cara Sucia. Y si no la hay, yo pongo a sugerencia que podría ser este cuento que ojalá que conozcan ustedes. Se llama La vendedora de fósforos. Yo quisiera que ustedes vean un cuento que relate lo que vive tu gente, lo que vive tu sociedad, lo que vive nuestra gente. Eso es un cuento realista. Sambo Salvito y Cara Sucia, Ellos no tenían zapatos, me equivoco, relatan sobre la realidad nuestra. Y por último, te diviertes con estos pronombres. Son 15 pronombres que debes encontrar aquí. Estos pronombres, el tema pronombres está explicado en el PDF que les mandé en el grupo de WhatsApp de tercero A, B y C. Con estas indicaciones necesito que tú entonces las trabajes en estas 4 páginas y saques una foto y me la mandes en mi celular personal. Que te vaya muy bien.